proviene de la relación entre los gases mayoritarios que componen el aire, o sea, el nitrógeno y el oxígeno. Y pues, de acuerdo a eso, el porcentaje en volumen que se encuentra los componentes del aire, está el nitrógeno con 79 y el oxígeno con 21. Entonces esa relación puede dar 3,76. Eso quiere decir que por cada mol, kilogramo o gramo de oxígeno presente en el aire hay 3,76 gramos, kilogramos, moles, toneladas de nitrógeno. Entonces, la relación es de 1 a 3,76. Prácticamente cada vez que yo utilizo el aire como comburente, de donde está la presencia del oxígeno. Aquí voy a mostrar rápidamente, dice que como un ejemplo de combustión. La mayoría de las reacciones de combustión, sobre todo los de motores internos, que son los que producen la energía necesaria que nosotros usamos bastante en nuestro quehacer diario, está el de la gasolina típica. Entonces, ahí se ha determinado la relación aire-combustible. Y esa relación, pues básicamente, aquí tenemos el combustible, luego tendría el aire que contiene oxígeno y nitrógeno, y los productos, pues que van a ser dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. ¿Sí? Estos son. Entonces, como combustible yo tendría el C8H18 y el aire, pues tendría, siempre que yo vaya a utilizar, que me hable de aire, nosotros tenemos que hacer la expresión del aire igual a que multiplica a O2, o sea, los componentes mayoritarios, oxígeno más 3,76 por nitrógeno. ¿Sí? Esto es lo que yo siempre debo colocar aquí donde se encuentra uno de los componentes de los reactivos. Y los productos, que ya ustedes saben, sí, la reacción de combustión. Dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Esos son generalmente en la reacción cuando la reacción es completa, o sea, cuando la reacción es ideal. No tiene más productos, sino esos tres. Ojo con eso, esta es la reacción ideal. El combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y esa cantidad de nitrógeno que así como entra, vuelve y sale. Esa reacción, pues, aquí tenemos cada uno de ellos reemplazado, estos valores de 12.5, 8, 9 y 12.5 son los coeficientes estequiométricos que yo utilizo en toda reacción química para balancearla, o sea, para ver que el número de átomos que se encuentran en los reactivos sea igual al número de átomos que deben estar en los diferentes productos que se han formado. Si yo acá tengo 8 carbonos, en los productos tienen que haber 8 carbonos. Lo mismo, el número de hidrógenos que están en los reactivos deben ser iguales a los que están en los productos, porque se aplica la ley de la conservación de la masa, que el peso de los reactivos antes de la reacción es igual al peso de los productos después de la reacción. ¿Sí? Es como una igualdad en ese sentido. Entonces, cuando yo tengo mi ecuación y la balanceo, o sea, determino los coeficientes estequiométricos, eso me sirve para obtener una relación en moles. ¿Sí? Esa relación en moles, por lo menos aquí, me dice que el coeficiente del combustible es 1, el del oxígeno es 12.5, el del nitrógeno es 47, o sea, 3.76 por 12.5, y tienen su calculadora, háganlo, para que se den cuenta que ese 47 resulta de la multiplicación de estos dos. El del dióxido de carbono en esta reacción en particular es 8, del agua es 9, y pues el nitrógeno, así como entró, volvió y salió. ¿Sí? Ustedes saben que en la reacción de combustión el nitrógeno no reacciona. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? Para hacer relación entre moles, entre los reactivos y los productos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir que con una mol de gasolina o C8H18 se me formaron 8 moles de dióxido de carbono, o con esta mol se me formaron 9 de agua o 47 de nitrógeno, o que 9 moles de agua se formaron a partir de una mol de C8H18. Entonces miren que puedo ir de los reactivos a los productos, de los productos hacia los reactivos. Eso me sirve, son factores o relaciones
pues 47 moles de nitrógeno formaron 8 moles de dióxido de carbono o 9 de agua. ¿Sí? Para eso me sirve estos moles. Por eso balanceo la ecuación. Siempre que usted tenga una ecuación química, usted la tiene que balancear. Una ecuación química. Que represente una reacción química, la tiene que balancear. Mínimo la tiene que balancear, porque de lo contrario, las relaciones que establezca, pues no van a ser las correctas, porque no tiene el número de moles en reactivo y producto. Esta también lo puede expresar no solamente en moles, sino en peso, o sea, con el peso molecular de los compuestos que hacen parte de los reactivos o de los productos. Este 114 resulta de el peso molecular del C8H18. ¿Cómo lo determino? Voy a la tabla periódica, busco el peso del carbono, 12, lo multiplico por 8, más el del hidrógeno, pues 1, porque es 1.0079, lo multiplico por 18, entonces cuando tengo esos productos me da 114. El oxígeno, en la tabla periódica en la mayoría es 15.9994. Uno dice, no, pues es 16. El 16 por 2 pues me daría 32 multiplicado por 12.5 me da esto que está. El nitrógeno, 14.01. Multiplicado por 2 me da 28. Y multiplicado por 12.5 por 3.76 pues da este valor que se encuentra aquí. Y así para cada uno de ellos. Entonces yo lo puedo también expresar en pesos. Yo puedo decir que 114 gramos de combustible me reaccionan con 400 de oxígeno o con 1325 de nitrógeno, o que me producen 352 de dióxido de carbono o 162 de agua. Cuando me aparecen estos números grandes, pues yo mido siempre a simplificar, o sea, tener el coeficiente más pequeño, y no lo puedo hacer los cálculos tal como están ahí, no hay ningún problema. Entonces, si yo divido por 114, pues simplifico estos señores y obtengo esto. Y la relación es la misma, trabajar con estos simplificados o con estos que están acá. No hay inconveniente. Entonces ya tengo aquí 1, 3,51 y 11,62 en el aire. Ya que la suma de oxígeno más el nitrógeno, eso me daría como 15.13 aproximadamente. Ya quiere decir que por cada kilogramo de combustible hay 15.13 kilogramos de aire. O 15.13 kilogramos de aire están, son requeridos para consumir 1 kilogramo de combustible. Bueno, esos son los que les mencionaba ahí. Para la combustión de cada kilogramo de gasolina, como es 1, se necesitan 15.13 kilogramos de aire. Ese 15.13 resulta de la suma de los componentes del aire, que son el oxígeno y el nitrógeno, que son 3,51 y 11,62, pues que resulta de la simplificación. Entonces, por eso aquí me dan, ¿sí?, combustible, cantidad de aire por combustible. La reacción aire-combustible es de 15,13 a 1. Esto es lo que significa que por cada kilogramo de combustible se necesitan 15.13. Y si yo hago la relación combustible-aire, entonces miren ustedes que se invierte, ¿no? La primera aire-combustible y en esta combustible-aire. Entonces, ya sería que por cada kilogramo de combustible se necesitan 15 de aire. Es 1 sobre 15 me da 0,076. Entonces, miren que esta relación generalmente se ha determinado para muchos combustibles y pues cada vez que yo determine la relación aire-combustible es igual a esto, a 15.13, o la combustible de aire igual a 0,076. ¿Qué significa esto? Que si cuando yo determine la relación aire-combustible me da mayor que 15.13, eso me está indicando de que por cada kilogramo de combustible se requiere o hay más cantidad de aire. ¿Sí? Porque esto me da la cantidad, me da la riqueza o la pobreza en la relación de combustible-aire. Entonces, ojo con eso, si este valor, cuando yo calcule la relación aire-combustible, me da mayor que 15.13, entonces ya, pues, si me da mayor, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador.
Entonces usted requiere más aire para quemar ese combustible. Cuando hace combustible de aire y le da mayor que 0,066, entonces la cantidad de combustible es mayor que el aire que usted requiere. Ese es el análisis que uno haría. Y esta relación aire-combustible me la piden para la reacción real o para la reacción ideal. Recuerden que la ideal solamente contiene estos reactivos y estos productos. La reacción ideal. Siempre. Esta es la ideal. Porque la real contiene todo lo que me esté dando el enunciado del problema. O sea, hay más productos fuera de esta. Esa es la diferencia entre la reacción real y la reacción ideal, como vamos a ver. Bueno, entonces, como les menciono, cuando yo conozco los valores de estas relaciones, entonces yo conozco la riqueza o pobreza de una mezcla de combustible y el aire. Bueno. Miren, entonces los ejercicios que nosotros vamos a hacer, generalmente, cuando yo estoy leyendo el ejercicio, ahí me están dando pues yo sé que toda reacción de combustión contiene el combustible, el comburente, y el comburente contiene el oxígeno, que puede ser el aire, o que puede ser una mezcla de compuestos que generen oxígeno. ¿Sí? Y los productos, todos los que esté dando ese tipo de reacción de acuerdo al combustible que yo estoy utilizando. Porque me pueden dar, además del dióxido de carbono, CO2, más el vapor de agua y el nitrógeno, que pues el que entra o el igual al que sale, me puede dar otros productos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, todo depende de lo que me diga el enunciado del problema, o con estos. Si me está hablando de que se tiene el oxígeno requerido o teórico, quiere decir que eso está garantizando que la ecuación o la reacción de combustión es completa. Ojo, ¿sí? Por eso esas definiciones que nosotros vimos al comienzo son muy importantes cuando yo estoy leyendo el enunciado del problema. Entonces ahí yo digo, entonces mi reacción real va a contener, y me dice que tiene el oxígeno teórico requerido, entonces me garantiza de que todo lo que yo tenga en el combustible de carbono se me va a convertir en CO2. Todo lo que tenga de hidrógeno en el combustible se me va a convertir en agua. Entonces eso van a ser los productos, CO2, agua, y el nitrógeno, pues que como no reacciona, vuelve y sale. Esa sería la reacción en este caso. En otras, pues pueden haber más productos, pero los reactivos serían el combustible y el aire. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos un ejemplo. En esta, pues, me está indicando, supongamos que fuera aquí la gasolina, si la reacción, esto me está indicando que la reacción es incompleta. ¿Por qué? Porque hay CO. Cada vez que hay monóxido de carbono, la reacción de combustión es incompleta. Cuando es completa, no se forma este señor, solo se forma CO2 y agua y el nitrógeno que vuelve y sale. Entonces, miren ustedes, en la reacción anterior, nosotros no teníamos este señor ni este señor. ¿Por qué? Porque se suponía que esa reacción de la combustión que estábamos mirando era una reacción completa. Entonces, en la otra, ahí se tenía la cantidad de oxígeno requerido o teórico, o la cantidad de aire requerido, porque contiene la mínima cantidad de oxígeno que me va a permitir que todo este combustible reaccione totalmente y que me garantiza de que todos los carbonos que están aquí en este combustible se me conviertan en CO2. ¿Sí? Eso fue lo que, por eso hay una variación entre la otra reacción y esta. Por eso le estoy dando diferentes ejemplos de lo que contiene una reacción real. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia con la reacción ideal. En la ideal solamente está el combustible, el comburente, que contiene oxígeno, el aire, CO2, agua y el nitrógeno, no más. Esa es la reacción ideal. Esa es la reacción ideal. Y miren ustedes que son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿y eso quiere decir que? Miren que los coeficientes que yo utilizo para balancear la ecuación, y aquí yo estoy suponiendo de que voy a trabajar con 1 kilogramo de
combustible, o con una mol, con un gramo. Entonces ya tengo una base de cálculo. Si yo sé qué cantidad necesito de oxígeno con un kilogramo, entonces ya para 2, para 3, para 4, para 5, 6.5, la mitad o 3/4 de eso, entonces yo puedo hallar la cantidad de los otros componentes de la reacción. Bueno, entonces miren que los coeficientes que están en la reacción real, ¿no? A pesar de que aquí tienen las mismas letras, cuando usted calcule el valor de A en esta reacción real, el de B, el de M, el de A, van a ser diferentes a los de la reacción ideal. ¿Por qué? Porque miren que acá hay más componentes y aquí hay menos. Entonces este valor de A aquí es diferente a este valor de arriba. Entonces tengo que planteo mi ecuación y calculo los componentes tal como lo hice anteriormente, para como vamos y como lo vamos a ver. Ojo con eso. Tengan en cuenta eso. Siempre que yo les repito algo, ustedes, no sé, algunos lo toman en cuenta, pero lo dejan muy vago. Eso uno lo tiene que llegar y enterrar, resaltar, marcar lo que sea, porque eso es importante. Y esto, cuando usted vaya a determinar el porcentaje de aire teórico, tiene que escribir las dos reacciones, la real y la ideal, porque tiene que calcular la relación aire-combustible de la real y la relación aire-combustible de la ideal, para poder calcular ese porcentaje, como vamos a ver ahora. Pero ya sabemos que la relación aire-combustible es igual a 15,13 a 1, ya que por cada kilogramo de combustible se requiere 15.13 de aire. Entonces, aquí pues en español y aquí pues realmente en inglés pues los coloco ahí. Pues, el famoso FUEL en inglés, combustible, y air, kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. Entonces, esa relación aire-combustible solamente me relaciona los componentes de los reactivos de la reacción de combustión. Si es del aire, solamente me interesan los datos del aire en esta reacción o los componentes del aire en esta reacción, porque son los mismos, oxígeno y nitrógeno, pero el valor de A va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces, mire, A, que es el que se encuentra aquí en cualquiera de las dos, multiplicado por 32. ¿32 qué es? Es el peso molecular del oxígeno. Es molecular, no atómico. Si usted me multiplica esto por 16, aquí el oxígeno debería estar solamente O, solito, sin el O, sin el 2. Pero como son 2, entonces el peso atómico del oxígeno, 16 multiplicado por 2, entonces me da 32. Multiplicado por el valor del coeficiente que usted ha hallado cuando balanceó esta ecuación o cuando balanceó esta ecuación. Más el nitrógeno. ¿Sí? El valor de A por 3,76 multiplicado por el peso, este que está entre paréntesis aquí, 28, es el peso atómico, peso molecular de nitrógeno. Atómico no. Entonces, usted va en la tabla periódica, busca el peso atómico, cada 14, como son 2, entonces lo multiplica por 2 y le da 28. Listo. Esos son todos los relacionados con el aire. No me interesa nada de los datos que están por acá. Solamente está buscando la relación de estos dos, porque con base en ellos, las cantidades que yo tenga de estos dos, es que se van a obtener estos productos. Y luego el combustible lo único que tengo es este señor, su coeficiente aquí es 1, entonces, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 8, voy y busco la tabla periódica del peso atómico de carbono, 12.011, generalmente trabaja con 12, entonces 12 por 8, más, hay 18 hidrógenos, el peso atómico del hidrógeno, como les dije, si usted lo mira en la tabla periódica, le da 1.0079, pero generalmente trabajan con, no toman los decimales, sino que trabajan con el entero, con 1. Entonces, ese es el que se encuentra aquí. Y 18 pues la cantidad de ellos. Se hacen las operaciones y miren que aquí la relación aire-combustible, la teórica debería dar 15.13, pero este valor le puede dar mayor o
esta relación aire-combustible se calcula para la reacción real o para la reacción ideal. Cada uno va a tener un valor diferente. ¿Sí? Y cuando yo calculo la relación combustible-aire, o sea, al contrario, pues simplemente invierto. Y es de 1 a 15.13, o sea que eso me da 0,066. ¿Sí? Y hago un procedimiento similar, o sea que si yo voy a calcular la relación combustible-aire, pues agarro combustible, agarro todo lo que está aquí en el denominador, lo coloco aquí, y el aire, todo lo que está en el numerador, y lo coloco acá abajo. Entonces hago el cálculo. Otra forma sencilla es, como ya conozco la relación aire-combustible, este valor que termina aquí, solamente hago 1 sobre ese valor y hallo el valor de la relación combustible-aire, como nosotros nos dimos cuenta que es el inverso en un momento dado. ¿Sí? Bueno, esta es la forma, o con eso. Pero ya sabemos que cuando yo conozco estas relaciones aire-combustible y combustible-aire, me sirven para determinar la riqueza o la pobreza de la mezcla y yo tengo de los dos. Y este es el porcentaje de aire teórico. Cuando yo calculo el porcentaje de aire teórico e involucro la reacción real y la reacción ideal, entonces ahí me doy cuenta exactamente qué cantidad de aire está en exceso o está en defecto en la reacción que yo estoy llevando a cabo en mi cámara o en mi reactor. Y esa reacción aire-combustible es igual a la relación aire-combustible de la reacción real, o sea, esta que yo calculo aquí de la reacción real, y la relación aire-combustible de la ideal, ¿ya? Cuando yo tengo esto de aquí. Entonces la de arriba la calculo con la acá, con esta fórmula, y la de abajo también utilizo la fórmula, pero ya los valores aquí de A van a ser diferentes en la real, en la ideal, de acuerdo con como estamos observando cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ejercicios donde yo implícitamente cuando escribo la reacción combustión, entonces ahí puedo estar escribiendo la reacción real. ¿Sí? O puedo estar escribiendo la reacción ideal. Cada vez que me pregunten por la relación, por el porcentaje de aire teórico, entonces usted tiene que escribir la reacción real y escribir la reacción ideal del ejercicio que le están planteando. Porque si no las determina y no haya las relaciones aire-combustible para cada una de ellas, pues no puede reemplazar esto. Bueno, listo, entonces a lo que vinimos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Están ahí o se fueron? Profe, estamos aquí, profe. Que como no me responde nadie, entonces... No, ¿listo? profe, mira que Dime. estaba analizando lo anterior, ¿Sí? donde A por tanto, más A por lo otro, y entonces tenés entre flechas un resultado, el resultado de mano derecha que es el O2 más B y todo eso. ¿Cómo es que hago para que me empiece a dar ese resultado? Multiplico, o sea, este de la derecha es el resultado de todo lo que tengo en verde a la izquierda, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Este que está aquí? La parte superior. Acá. Eso, donde dice reacción real, donde yo tengo toda la fórmula del color verde, cuando yo hago todo eso, me va a arrojar el resultado del lado derecho. Sí, cuando yo tengo esto aquí. ¿Por qué? Pues es que mire, siempre la reacción de combustión contiene el combustible y el aire. Y entonces estos dos llegan y reaccionan y los productos que se obtienen son CO2, agua y este de acá. Y los que le dé el enunciado del problema. ¿Sí? O lo otro, porque dependiendo del combustible, en un momento dado, pues si usted puede tener un combustible que sea sólido, por ejemplo, usted quema carbón con azufre bituminoso, pero lo más seguro es que aquí usted va a tener óxido de azufre y va a tener azufre. Entonces, entre los productos van a estar CO2
monóxido de carbono, agua, nitrógeno, esos óxidos de azufre y el azufre. Usted va a tener otros. Y eso se lo da el enunciado del problema. Entonces, ese siempre va a ser la reacción real. Y la ideal, pues, esto lo tienen que dar a usted. Aquí no todo el tiempo no vamos a trabajar con C8H18, sino que aquí van a haber diferentes tipos de combustible. Pero siempre va a reaccionar con el aire. ¿Sí? Entonces, estos son los productos. Cuando se habla de la reacción ideal, quiere decir que siempre en la reacción ideal de esta reacción de combustión se tiene el combustible con el oxígeno, que es el oxígeno mínimo necesario para que reaccione todo este combustible. Cuando esto reacciona totalmente, entonces se produce CO2, agua y el nitrógeno que no reaccionó. En la ideal. En la real es cuando prácticamente la reacción no es completa. Generalmente la reacción no es completa. Son muy pocos los casos en los que la reacción es completa. ¿Sí? Miremos el ejemplo que vamos a ver. Aquí está. Se quema un combustible típico. Miren que ya no es C18, sino que es C16H32. Con la cantidad correcta de aire. Mire, ahí está el secreto del sabor. Cantidad correcta de aire. O sea, eso quiere decir la cantidad mínima de oxígeno requerido o la cantidad de aire teórico requerido, porque va a tener la cantidad mínima de aire que me va a garantizar de que todo esto que está aquí se me convierta en CO2, lo que está en carbono, y todo lo que está en H se me convierta en agua, más el nitrógeno que no reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, esa es. Se quema un combustible típico, C16H32, con la cantidad correcta de aire. Determinar la ecuación de combustión. La tenemos que escribir. Pero ya conocemos el combustible, conocemos el comburente, que es el aire. Entonces ya tenemos esos dos ingredientes que yo le hablo allá. Y yo ya sé que los productos van a ser CO2, agua y el nitrógeno. Luego me piden calcular la relación ideal de aire-combustible. Entonces la relación ideal sería pues el combustible, el aire, el CO2, el agua y el nitrógeno, en este caso. El porcentaje de dióxido de carbono en volumen existente en los gases secos de la chimenea. Ahora vamos a ver aquí hace referencia a ese. Y el porcentaje de nitrógeno en volumen presente en estos mismos gases. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el combustible que va a reaccionar con el aire. Y el aire contiene oxígeno y contiene nitrógeno. Entonces, recuerden ustedes que yo tengo así. Voy a escribir mi ecuación. Y aquí la ecuación de combustión al 100% de aire teórico queda expresada como. ¿Por qué yo coloco aquí 100% de aire teórico? Porque aquí me está yendo con la cantidad correcta de aire. ¿Sí? O sea que esa cantidad de aire que yo adquiero me va a garantizar que va a tener toda la cantidad de oxígeno mínimo necesario para que me reaccione todo el combustible. O sea, se me convierta todo lo que esté en carbono, aquí ese combustible se me convierte en CO2 y todo el hidrógeno me convierta en agua. ¿Sí? Esa es la reacción. Entonces tenemos el combustible y tenemos aquí el aire. Entonces miren que cuando es como me dice que la cantidad correcta, entonces los productos, todo ese carbono que está aquí, esta cantidad de aire correcta me va a garantizar que todo lo que tenga aquí de carbono se me convierta en CO2, ya que energía CO2. Y todo lo que tenga de hidrógeno se me convierta en agua. Y el nitrógeno que entró vuelve y sale. Esa es la reacción, en este caso, de combustión. ¿Sí? Ahora, ¿qué me hace falta? Tengo que calcular los coeficientes estequiométricos. Aquí es donde yo le coloco delante de cada uno de los compuestos, de los reactivos y los productos, una letra. La que ustedes quieran, pueden ser en mayúsculas, minúsculas, letras griegas,
Pero lo importante es que aquí no voy a colocar delante no voy a colocar C, porque de pronto esa C que le coloca aquí le puede confundir con esta de acá. O aquí una H. Bueno, algo que usted no lo vaya a confundir, ¿sí? Entonces, yo hago eso. Aquí voy a asumir que voy a tener un kilogramo, una mol de este, para que esto me facilite el cálculo. Asumo que voy a tener una mol de combustible, ¿sí? Entonces, el coeficiente que le coloco al aire es A. Aquí está, pues se da poco a todo comer, porque si yo multiplico A por O2 más A por 3.76 por N2, y es barato esto. Al de CO2 le coloco la B, al agua le coloco D, y al nitrógeno que sale le coloco K. Pero este valor de K tiene que ser igual al valor de A, ¿sí? Porque el nitrógeno que entra es igual al que sale. Ahora nos damos cuenta en el cálculo. Bueno, ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, vamos a calcular los coeficientes A, B, D y K. ¿Cómo los calculamos? Debo balancear los átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno en la ecuación para poder hallar A, B, D y K. Balanceamos primero los carbonos. Entonces, ¿de dónde aparece esto? ¿Cómo voy a darme cuenta cómo balanceo los carbonos? Entonces, mire, como se aplica la ley de la conservación de la masa, que el peso de los reactivos es igual al peso de los productos después de la reacción, entonces esto es una igualdad. Esta flecha que me indica la dirección en que está llevando a cabo la reacción química, porque si la flecha fuera en el sentido de derecha a izquierda, entonces estos serían los reactivos y estos serían los productos. Por eso ya, eso es aquí como sería, esto de aquí igual a lo de acá. Entonces, ¿qué tenemos en los reactivos? ¿Cuántos carbonos tenemos en los reactivos? 16, porque aquí no hay más carbonos. ¿Cuántos en los productos, dónde hay carbonos? En el CO2. Entonces, 16, como voy a balancear los carbonos, es igual a 1, un carbono que hay aquí, por B. ¿Sí? Esa sería, por eso me aparece esto. 16, que es el número de átomos de carbono en los reactivos, y 1 por B de los átomos de carbono que hay aquí en los productos. Y el 1 es debido a que hay un solo carbono aquí. Cuando aquí hay más, como fuera aquí en el oxígeno, aquí sería 2, entonces, si yo estuviera balanceando el oxígeno, aquí sería 2 por B, ¿sí? O sea, la cantidad de átomos que hay en él, como en su índice. Entonces, al tener esto, despejo el valor de B y me da, hallo que B es igual a 16. Ahora vamos a balancear los hidrógenos. Hacemos un procedimiento similar. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? 32. 32, profe. Eso. Y en el otro 2. Y en el otro encontramos nosotros ya que 32 es igual a 2 por D. ¿Sí o no? 2 por D. 32 es igual a 2 por D. Pues ahí está. 32 es igual a 2 por D. Entonces despejo D. Ahí lo hago paso a paso con mucho cuidado para que nos demos cuenta de cómo sale. Ahora balanceemos los oxígenos. Pues miramos aquí, los oxígenos se encuentran en el aire. Entonces tengo 2 oxígenos por A como reactivo, y en los productos tendría 2 por B más 1 por D. No hay más oxígenos. Entonces 2 por A, que es este, por este de aquí, en los reactivos, y en los productos les tengo 2 por B más un oxígeno, un oxígeno por D. Ahí está. Le reemplazamos y me da que A es igual a 24. Listo, entonces ya conocemos B, D y A. Ahora balanceemos los nitrógenos.
Entonces, ¿cómo balanceamos los nitrógenos? Entonces sería 2 por 3.76 por A. ¿Sí? ¿De acuerdo? 2 por 3.76 por A en los reactivos. Y en los productos sería 2 por 3.76 por K. Eso sería igual. Sí, aquí está. 2 por 3.76 por A y 2 por 3.76 por K. Entonces yo llego y despejo el valor de K. Al despejar K, entonces esto que está aquí, 3.76 por 2, se me pasa a dividir y pues sería igual a lo que está acá en el numerador, se me cancela, entonces A es igual a K, como yo les dije. O sea, el coeficiente tiene que ser, debe tener el mismo valor, porque como el nitrógeno no reacciona, entonces el que entra es igual al que sale. Bueno, listo, ahora ya tenemos los coeficientes, los valores de A, B, C y K. Entonces lo reemplazamos, reescribimos la ecuación y entonces me quedaría de 6 a 72 más A, se multiplica el oxígeno que es 24, al nitrógeno también 24, los productos B, que es 16, D, que es 16, igual a esto. Esta es la cantidad de nitrógeno que entra, es igual a la cantidad de nitrógeno que sale. Entonces, mire, la cantidad que entra es 90.24 y la cantidad que sale es 90.24. Siempre el nitrógeno va a aparecer en la reacción de combustión. Debe estar. Si el enunciado no me lo da, él debe aparecer porque si utiliza usted oxígeno de aire, entonces ahí está presente. Pero mire, ya hallé los coeficientes de la reacción. Entonces, por lo tanto, ahora sí hallo la relación aire-combustible, que es lo que me está pidiendo en la parte B, según el enunciado del problema. ¿Sí? Aquí está. En la B, vamos a calcular la relación ideal aire-combustible. Entonces, esa relación, a ver, pues, esa relación, pues, ya sabemos que la relación aire-combustible me relaciona los kilogramos de aire sobre los kilogramos de combustible. ¿Cómo lo determino? Entonces, acuérdense de la formulita donde me aparecía la letra A de color rojito, entre paréntesis el peso del oxígeno, según la ecuación. Entonces, como aquí está el aire, entonces el aire contiene oxígeno, contiene nitrógeno. Entonces, me centro en esta información que está aquí. En esta información que está aquí. Bueno, es agarro esa información que es la que me interesa. Que es la que yo voy a utilizar, a ver qué es la que yo voy a utilizar aquí. Bueno, ¿sí? Listo. Entonces, el coeficiente 24 por el peso molecular del oxígeno, según la tabla periódica es 16, multiplicado por 2, pues me da 32, más 90.24 por el peso del atómico molecular, en este caso porque son 2, del nitrógeno, 14 por 2, 28. Eso es lo relacionado con el aire. Ahora vamos con el combustible, que solamente estoy aquí. Es como ahí, coeficiente es 1, hay otros ejercicios en los cuales aquí adelante puede haber un número 2, 3, 4, 5. Entonces hay que tener en cuenta pues el peso atómico del carbono multiplicado por el número de carbonos que hay y por el coeficiente. Pero en este caso pues tenemos que es 1, no hay problema. Es simplemente 16 es el número de carbonos que hay y el peso atómico entre paréntesis es igual a 12 según la tabla periódica, más el hidrógeno. Hay 32 hidrógenos por
operaciones y miren que me da 14.68. En el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, el teórico da 15.3. ¿Sí? 15.13. Entonces miren ustedes que me dio menor que 15.13. Entonces aquí es donde yo digo, si me da menor, entonces quiere decir que me está faltando que para poder quemar ese kilogramo de combustible hay una deficiencia de aire. O sea que no se está suministrando en esa chimenea donde están saliendo los gases la cantidad de oxígeno necesario, aunque ahí decía que se tenía la cantidad mínima, pero el cálculo está diciendo otra cosa. Entonces, ahí es donde yo hago las rectificaciones en mi planta o en el lugar donde yo tengo mi reacción de combustión. ¿Sí? Bueno, esa es la relación aire-combustible. En este caso, pues, como es la ideal, miren que la ideal solamente tiene dióxido de carbono, por eso esta es la reacción, esta sería la reacción ideal, y esta es la reacción aire-combustible, la reacción ideal, tal como me lo están preguntando allá, en el enunciado. Y para la parte C, me piden que determine el porcentaje de dióxido de carbono en los gases secos de la chimenea. Entonces, en la chimenea, ¿qué está saliendo? ¿Cuáles son los gases que están saliendo? Está saliendo dióxido de carbono, está saliendo vapor de agua y está saliendo nitrógeno. O sea, quiere decir que hay tres gases. Hay tres gases. Pero, como me están viendo gases secos, lo ideal es que solamente tenga en cuenta el nitrógeno y el CO2, no el agua. Porque si yo quiero que algo esté seco, ¿yo qué es lo que hago? Elimino el agua. Y entonces solamente tengo en cuenta la mezcla de estos dos gases, nitrógeno y CO2. Entonces, para hallar el porcentaje de CO2, pues el porcentaje, lo que yo conozco de CO2 sobre la mezcla de los dos, CO2 y nitrógeno. No involucro el agua porque están viendo secos. Si me dicen de gases húmedos, entonces ya ahora ahí tengo CO2 dividido CO2 más nitrógeno más agua. Ojo con eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que me dicen. Bueno. Entonces, ¿qué conozco de CO2? Según la ecuación balanceada tengo 16 kilogramos, moles, kilomoles, etcétera, etcétera. Cualquiera de las unidades que yo utilice, toneladas. Dividido 16 de CO2 más 90.24 de nitrógeno. Entonces divido 16 entre la suma de CO2 y me da 0,1506. Y lo multiplico por 100, pues me daría 15.06. Esa es la forma como yo determino ese porcentaje. Si quiero calcular el porcentaje de nitrógeno, pues sería el nitrógeno dividido la suma de ellos dos. Pero, como yo conozco el porcentaje de CO2, yo sé que como son dos gases que están ahí, la suma, los porcentajes de los dos gases me tienen que dar el 100%. Entonces, 100 menos 15.06 me da 84.94. Esa sería otra forma de calcularlo. ¿Sí? Ahí están los porcentajes de dióxido de carbono y de nitrógeno en gases secos de la chimenea en volumen. Pues miren que todo se calcula con base en, por eso es muy importante balancear la ecuación. Balancear la ecuación. Hasta ahora es de lo mínimo que yo tengo que hacer. Si aquí me hubieran preguntado, digamos, calcular el porcentaje de aire teórico, entonces tendría que, me faltaría llegar y otros cálculos. Aquí solamente he tenido solo una reacción, tendría que mirar la otra reacción que me hace falta en esa. Relación que involucra el porcentaje de aire teórico. Pero como no me lo están solicitando, miremos ahora este otro ejercicio. El análisis de ciertos gases de escape da los siguientes porcentajes de volumen. Miren ustedes, el análisis de ciertos gases de escape. Eso quiere decir que ya en el reactor
estaba metido el combustible con el oxígeno o con el aire y se está escapando, está saliendo. O como si yo tuviera mi motor de combustión, en el tanque pues sale la gasolina y el aire va a entrar a través pues, de la rejilla para que se reaccione esa gasolina. Y por el exhausto estarían saliendo estos gases. Miren ustedes. Hagan de cuenta ustedes de un análisis termomecánico cuando uno lleva su carrito allá a esas estaciones de servicio para que le hagan esa revisión. Le colocan el sensor en el exhausto, se enciende el carro que debe estar a unas revoluciones pues, que no pasen de 500 o 600, se deja ahí, después se le introduce el sensor y ese sensor determina dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono, hidrógeno, CH4, nitrógeno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les digo. Todos estos son los componentes de la reacción real. ¿Sí? La reacción real. Eso quiere decir que esa reacción real, aquí con todos los productos que se están obteniendo, la reacción no es completa. Si la reacción fuera completa, que solamente se me produciría, estuviera saliendo solamente dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno, no más. Pero aquí esto me está veniendo. Entonces, por eso yo diferencio ya la reacción real y la reacción ideal. Entonces, la real sería, entonces, suponiendo que el combustible sea un hidrocarburo de la forma CXHY, ese es el combustible. Miren que en el otro me daban qué cantidad de carbono había y qué cantidad de hidrógeno, ahora lo tengo que hallar. Por eso tengo que balancear la ecuación. Entonces, encontrar los valores de X y Y, escribir la ecuación de combustión, ya con él hallado todos los coeficientes, y se determinar la relación aire-combustible real. La relación aire-combustible real y de el porcentaje de aire teórico. Miren que este ya se vino con todo. Entonces, por eso es que tengo que escribir la ecuación real, tal como yo le manifesté allá. Pero la ecuación real de la que nosotros vimos allá es diferente con esta, porque en esta solamente tendríamos este combustible, tendríamos el aire y todos estos productos. Esta es la ecuación real. Y la ideal sería solamente este combustible, ya habiendo determinado el valor de X e Y, más el aire que me produce solamente dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Esa sería la ideal. Esa sería la ideal. Bueno. Otra cosita, miren que en el anterior yo calculé los coeficientes. En esta, cuando a mí me dan los valores de los gases que están saliendo, esos son los coeficientes estequiométricos de esas sustancias. O sea, no los tengo que calcular. Solamente calculo los que no conozco. Entonces, vamos para allá. Miren que ya hay una diferencia entre el ejercicio anterior y este. Y muchos de los ejercicios vienen con estas características. ¿Cuáles serían los reactivos? Entonces, el reactivo sería PXHY más el oxígeno. El aire, pues. Ahí está. Entonces, ahí en el aire yo no conozco el valor de A. Es un incógnito. Se lo tengo que hallar. ¿Cuáles son los productos? Entonces, los productos son todos estos señores que están aquí. CO2, O2, CO, hidrógeno, CH4 y nitrógeno. 82.7. Ahí están. Entonces, 12,1 de dióxido de carbono, 0,3 de oxígeno, 3,3
de monóxido de carbono, 1,3 de hidrógeno, 0,3 de metano y 2, esto no es 2, este es 82,7, ¿sí? 82,7 de nitrógeno, es lo que me dice aquí. Más, miren que aquí no hay agua, pero con toda reacción de combustión me da dióxido de carbono y agua, entonces más agua. ¿Y quién más? ¿Hace falta algo ahí? No, ya está, porque aquí está el nitrógeno. Y recuerden que aquí no es 2,7 y no 82,7, me voy a colocar el 2. El 8 estaba ahí. Bueno. Listo. Ahora ahí está completa nuestra ecuación. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿sí? hola, profe, ya que está el agua y entonces sigue siendo un gas real o qué sería, cómo No, están todos los... el agua, si usted aquí no le han colocado el agua, usted la tiene que colocar, porque la reacción de combustión tiene combustible, el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Usted los tiene que colocar, toda la reacción siempre tiene que dar, tanto en la real como en la ideal. ¿Sí? Entonces, miren que aquí dieron el análisis. O sea que ese sensor no está detectando agua. ¿Por qué? Porque él necesita un gases secos. Él necesita los gases secos. Porque si usted tiene en su carro y ese carro le va a aparecer agua, lo más seguro es que ese carro no le funcione bien, el motor, se le va a apagar. ¿Sí? Entonces la cantidad de vapor de agua ahí debe ser mínima, en este caso. Sale, pero sale una cantidad mínima. ¿Sí? Por eso usted la tiene que colocar. Ese es el único que no está. Si usted llega y hace esto y no coloca el agua, los cálculos que realice están malos. ¿Sí? Ojo con eso. Y eso a veces es un error que cometen. Bueno. Esta sería entonces la reacción real. Les coloco por ahí, reacción real. Porque me involucra todo lo que está en el enunciado. La ideal sería solamente este señor, combustible, pues ya con los valores de X y Y. El aire, ¿sí? Tengo que calcular ese valor de A porque no es lo mismo. Y los productos solamente serían CO2, no nada de 12.1, sino solamente CO2 con su coeficiente, vapor de agua y el nitrógeno. ¿Sí? Bueno, esa sería la reacción ideal. Entonces, ¿qué procedemos a hacer ahora? Ahí la tenemos. Ya la tenemos con todo eso, entonces vamos a calcular. Miren que el hecho de que yo comience aquí a calcular, a balancear el nitrógeno, en el anterior comenzamos con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero lo hago es porque, de acuerdo a los datos del problema, hay unas variables que yo puedo hallar rápidamente. Pero de todas maneras usted puede llegar y balancear los átomos de carbono. Entonces ahí va a tener una ecuación con dos incógnitas. Luego balancea los hidrógenos, le va a aparecer lo mismo. Luego balancea los oxígenos y luego los nitrógenos. Ahí tiene los 4. Y ya cuando balancee en uno, entonces va a calcular los otros. Pero no hay problema si usted lo realiza carbono en ese orden. Da la misma cosa. Lo único es que cuando yo comienzo aquí, ¿por qué?
porque yo sé que de nitrógeno, ¿sí?, tengo 82.7 de nitrógeno. O sea que A por 3,76 es igual a 82.7. Entonces, de esa manera yo determino ya el valor de A. Y cuando yo, si hubiera comenzado con carbono, con hidrógeno, entonces de pronto A me aparecería a mí con otra incógnita. Yo balanceo por ejemplo, los carbonos, entonces miren que el carbono sería X, que es una incógnita, y luego pues me aparecerían, por ejemplo, valores que no conozco. Ahora nos vamos a dar cuenta. Entonces me quedarían ahí en la ecuación con dos incógnitas, entonces digo para la otra. En cambio aquí ya estoy teniendo el valor directamente. Entonces, O 3.76 como es la cantidad de nitrógeno. ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno? A por 3.76 por NO. Es como me dan la cantidad de nitrógeno, entonces 3.76 por A es igual a 82.7, que es la cantidad de nitrógeno que está saliendo según el dato del problema. Desde el pH y me da 21.9. Balanceamos los carbonos. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Miren. Primero, pues, como esta es una igualdad, entonces, ¿cuántos carbonos hay al lado de los reactivos? Solamente está X. Hay X carbonos. Entonces, X es igual a, ¿dónde más hay carbono? Aquí. 2 por 1. X es igual a 2 por 12.1. Más un carbono, o sea, 1 por 3,3. Más, aquí hay también un carbono, más 1 por 0,3. ¿Sí? Esos serían los carbonos, o sea, X y donde hayan carbono en los productos. ¿Dónde hay? En el dióxido de carbono, en el monóxido de carbono y en el CH4. Ahí está. X es igual a 2 por 12.1 en el CO2 más 1 por 1,33 más 1 por 0,3. Entonces miren que aquí directamente simplemente la suma y por eso hallo el valor de X. Directamente. Si yo lo hubiera hecho, pues como les digo, carbono, hidrógeno, entonces tendría, me darían algunas incógnitas ahí. No hay problema. Balanceamos ahora los oxígenos. Balanceamos los oxígenos. Balanceamos los oxígenos. Aquí dice, pues, presente en gases secos porque son los resultados que me dio el ejercicio. Por eso es que se toma aquí con gases secos. Pero de todas maneras, hay que tener en cuenta este señal que está aquí, el agua. Porque ahí hay agua presente. Que el agua no se ha incluido es otra cosa, pero el agua está presente en el escape. ¿Sí? Bueno. Entonces, balanceemos los oxígenos. 2 por A es igual a 2 por 12.5 más 2 por 0,3 más 1 por 3,3 más 1 por B. Este serían los oxígenos. Ahí está. 2 por A igual a 2 por 12.1 más 2 por 0,3 más 1 por 3,3 más 1 por B. Ahí lo tenemos. Y miren que aquí, si yo no hubiera hecho ese cálculo, si yo hubiera calculado los oxígenos primero antes del nitrógeno, entonces aquí es lo que yo les digo, tendría una ecuación con dos incógnitas. Listo, o sea, ya quedaría así. Entonces resolvería las otras para ver en qué momento pues pueda calcular una de las dos incógnitas. Por eso hice el cálculo. ¿Y ahora qué nos falta? Los hidrógenos. ¿Cómo le harían los hidrógenos a ustedes? Bueno, ahí
comenzamos a resolver esto con mucho cuidado. ¿Okay? El B me daría igual a 15.9. Miren que estas cositas aquí hay que tener mucho cuidado. No hacerlas a la carrera porque yo puedo hallar un valor. Y si yo hallo mal el valor de B, cuando lo reemplace aquí, pues miren que es todo el efecto que tiene sobre la relación aire-combustible. Entonces, me tiro en un ejercicio. ¿Cómo balanceamos los hidrógenos? Semejante a lo que hemos venido haciendo, pero con todo esto que tiene aquí. ¿Dónde hay hidrógeno? Solamente aquí, en el combustible, en los reactivos, y en los productos hay hidrógeno solamente aquí en el H2, en el CH4 y en el agua. Entonces, sería en este caso Y igual a 2 por 1.3 más 4 por 0.3 más 2 por B. Esos serían los hidrógenos. Ahí está. Y igual a 2 por 1.3 a 2 por 1.3 más 4 por 0.3 más 2 por B. Después les repito, miren que si yo hubiera calculado los hidrógenos, aquí yo no hubiera conocido el valor de Y ni tampoco de B, porque B recién lo calculamos ahí. Entonces, estas dos serían las ecuaciones que yo tendría al comienzo. Y pues, miren que en el carbono, pues ninguna de estas me involucra X, entonces por lo tanto, solamente esta es la que me despeja todo. Ya calcularía al final, pero es la misma cosa, tienen que dar los mismos valores. Sino que ya uno por la experiencia, pues al verlo, la información que está aquí, uno dice, uno se adelanta el cálculo y dice, no, ya tengo este valor, entonces rápidamente, bueno, listo. Ya conocemos los coeficientes que nos hacían falta, entonces ahora reescribimos nuestra ecuación. Entonces Y igual a 35.6. Ya miren que aquí directamente cuando balanceo las ecuaciones hay el valor de X y hay el valor de Y. Entonces, respondemos la pregunta A y ahora reescribimos la ecuación. Con todo, ahora sí. Ya no coloco CX, HY, sino que C 15.7H 25.6. Más el oxígeno, ya conocemos el coeficiente, 21.99 más 82.7 de nitrógeno, 12.1, lo que me han dado el ejercicio, y la parte de B que no conocíamos este valor, del agua. Bueno, 15.9. Ya tenemos, ya ahí respondimos la pregunta A y B directamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? C, me tienen C. La relación aire-combustible de la reacción real. Esta, como es de la reacción real que involucra todo, porque la ideal solamente, recuerden ustedes, la ideal solamente va a tener el combustible, el oxígeno, el aire, CO2, agua y nitrógeno, pero no con estos valores que están ahí, no con esos valores. Los tengo que calcular los coeficientes. ¿Sí? El único que estaría involucrado aquí con los valores sería este señor de acá. Bueno. Listo. Entonces, miren, calculo la relación aire-combustible de la reacción real. A esto hay que colocarle aquí reacción real. No me la coloqué pues pero bueno. Kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. Entonces, el aire me involucra solamente todo esto que está aquí. El aire. Entonces, 21.99 por 32.
Entonces, el oxígeno 16 según la tabla periódica multiplicado por 2, pues me da 32 por su coeficiente. Ahí está, más el nitrógeno. 82.7 por el peso molecular del nitrógeno. 14 por 2, que me da 28. Aquí pues porque se tomó con uno de los decimales, pero 28 no hay problema. Sobre el combustible que tenemos 15.7 carbonos multiplicado por el peso atómico del carbono, que es 12, más los hidrógenos, 35.6 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno. Hacemos la operación y me da 13.55. ¿Sí? Kilogramos de aire por kilogramos de combustible. Y miren la relación, no dio 15.13, que es la teórica, y me dio menor. Entonces, ya con base en esto, aquí si me da menor, quiere decir que la cantidad de combustible, me está quedando combustible y me está haciendo deficiencia aire, para poder acercarme a los 15.13, porque está 13.55. Ahí es donde yo tomo decisiones para mejorar la combustión de esa reacción. Esa sería. ¿Sí? Ahora, si yo quiero quitarme estos 15.7 y 35.6 y ponerlos en números enteros, pues ahí yo hago la relación 35.6 sobre 15.7 y eso me daría como 2.2. Entonces solamente tomo 2 y multiplico 2 por estos valores que están aquí y me darían pues me daría esto acá. Pero como el problema no me lo está pidiendo, entonces solamente trabajamos con esto. Esa sería una forma de completar todo eso. Pero por ahora trabajemos nosotros con lo que nos interesa en este caso. Y si me dicen determinar los números exactos de carbonos, entonces hay que hacer esto. Siempre se hace la relación entre los dos componentes de combustible, el mayor sobre el menor. Y eso que está ahí se multiplica por la fórmula CH, o sea, como está aquí, N, que es lo que me da la relación entre los dos, lo multiplico por esto, para que me dé 36 y 81. Luego viene la parte D, que me dice la reacción ideal. Esta es la reacción ideal, que es diferente a la anterior. Pero la ideal solamente tiene el combustible, el oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno que entra es igual al nitrógeno que sale. Entonces, ya esta ecuación tengo que volver a vez, balanceo los átomos de carbono, los átomos de hidrógeno, los átomos de oxígeno, los átomos de nitrógeno y le doy los valores a A, a B, a M y calculo la relación aire-combustible de la reacción ideal, de acuerdo con lo que tenemos ahí. Entonces, se tienen que llegar y calcular estos valorcitos de A. Listo, entonces miren que cuando yo tengo la relación aire-combustible real y la relación aire-combustible ideal, entonces reemplazo en el porcentaje de aire teórico. Y el porcentaje de aire teórico me relaciona el valor de aire combustible que determiné aquí, este, 13.55, esta es la relación aire combustible de la reacción real, y esta es la relación aire combustible de la reacción ideal. Entonces el valorcito que me da aquí es el anterior sobre este que me da aquí, multiplicado por 100 y me da el porcentaje de aire teórico. Entonces ahí es donde me doy cuenta si me da mayor de 100 o menor de 100.
Si me da mayor de 100, entonces quiere decir que ese porcentaje que me da mayor de 100 es el exceso de aire que hay en la reacción de combustión. Y si me da menor, pues le hace falta para que la combustión sea completa. ¿Sí? Eso es, muchachos. Bueno, como se dice, justo a tiempo. Entonces, hagan esos cálculos, repasen eso, porque en la próxima clase vamos a comenzar a trabajar esos ejercicios. Estoy aquí, ¿no? Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿te puedo compartir pantalla para que veamos lo del punto inicial, lo del paladio? sí. Profe, ¿estás viendo la pantalla? Sí, Mira, profe. Profe, como me dio 3, o sea, 0.384, entonces yo no lo quise llevar pues al que era más cercano, que sería el 0.39, porque me pareció que era como muy lejano. sí, claro. Entonces, pues yo me puse a investigar, o sea, yo no comí el pues de trague grueso o entero, perdón, sino que me puse a buscar. Ajá, Entonces, encontré esta tabla donde me dice que el paladio, que efectivamente me dio esta estructura FCC, ajá. donde dice que la dimensión de A del parámetro de R en Armstrong es 3,89, que convirtiéndolo pues a nanómetro me daría 0,389, que estaría muy cercano a nuestro resultado. Ya. Entonces, no sé si ese dato esté errado o qué, profe. ¿Y de dónde sacó esa información? Pues yo me puse a buscarla, yo me puse a buscarla pues en internet donde colocaba parámetros de red de los elementos de la tabla periódica. Si quiere le envío el link, yo tengo hasta el link. Listo. Bien. Se Bueno. lo coloco aquí, profe, o solo ver ahí. No, envíamelo envíamelo al correo. Ah, listo, profe. Ajá. Ok, Bueno, no hay problema. Sí, ok, no hay problema. listo. Entonces, dejo de compartir, profe. Sí. Bueno, ya así quedamos. Yo lo miro. Listo, profe, hasta luego. Ya le envío. Claro que esté bien. Bueno. Bueno, profe.